Buen día a todos los senadores. Siendo las 10:20, vamos a dar inicio a la sesión de nuestra Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del día de la fecha 22 de septiembre del presente año. Tenemos hoy un orden del día de 5 puntos, de manera que, señora directora, si nos puede leer el primer punto del orden del día. Sí, presidente, muy buenos días. El primer punto es el mensaje 2891, por el cual la Cámara de Diputados remite la resolución número 3548 que ratifica la decisión inicial acordada al proyecto de ley de abordaje nacional de la disfemia. Este proyecto, presidente, había sido rechazado en su momento por la Cámara de Senadores, siguiendo o tomando de base el informe, el dictamen de la Comisión de Salud, que había recomendado el rechazo del proyecto. Tiene a su cargo el doctor Jorge Coronel, presidente. Le concedemos la palabra al doctor Jorge Coronel. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos los presentes. Efectivamente, como lo acaba de señalar la señora directora, este proyecto de ley fue oportunamente tratado en el Senado y por en diputados. En su tratamiento en el Senado, primó la recomendación del dictamen del Ministerio de Salud, en el que se expedía en función a que el proyecto en sí no contaba con una determinación de la partida presupuestaria para hacer frente a erogaciones que podrían ser consecuencia de la implementación de la ley, y que ya existía el programa de desarrollo infantil temprano con el proyecto de ley 4849 del 2012, en donde se había implementado con un proyecto del Banco del BID, y la ley 4581 del 2011 y la resolución pertinente de dicha cartera ministerial que aprobaba el reglamento operativo del desarrollo infantil temprano y disponía la aplicación, en donde abordaba la problemática de manera tangencial a través de designar la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y sugería fortalecer este programa más bien, y no apartarse de dicha situación. No obstante, es bueno recalcar que en el tratamiento en la Cámara de Diputados fueron presentados varios informes. Dentro de los informes está el informe del Ministerio de Educación, que requiere acompañar la propuesta, el informe del SENADI también, que requiere acompañar la propuesta, el Ministerio de Salud, es quien mencioné previamente, primó para el dictamen de la Comisión de Salud y Educación en su momento del Senado, y el SENADIS, el Ministerio de Educación, hicieron incluso propuestas de modificaciones que fueron incorporadas en la versión aprobada por la Cámara de Diputados. Hoy día tenemos la opción de ratificarnos en el rechazo o eventualmente aceptar la propuesta de diputados en atención a que ellos sean ratificados en su versión de aprobación con modificaciones que, reitero, se incorporaron modificaciones de acuerdo a los dictámenes técnicos que he mencionado previamente. Aquí la cuestión a atender es que esta propuesta tiende a garantizar el derecho y el bienestar de las personas que presentan el trastorno de disfluencia y abordarlo con acciones positivas que permitan su tratamiento en temprana edad, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de educación. Y, lógicamente, contribuir además con otras leyes que tienen que ver con la educación inclusiva, y también
complementar aquello que está previsto por el régimen tributario de acuerdo a la ley 4962 del 2013, que fue reglamentada por el decreto 3379 del 2020. Cabe aclarar que esta propuesta no modifica ni tiene componente alguno de orden tributario, ni tampoco componente alguno respecto a beneficios. Eso ya está previsto en la ley que acabo de mencionar, que establece beneficios para los empleadores, la 4962 del 2013, cuyo allí también hubo en su momento una discusión respecto a si estaba o no vigente. Y tenemos nosotros un decreto 3379 del 2020 que lógicamente ratifica la vigencia de esta ley y que tiene relación con algo. Existe una tabla dentro del SENADIS que aborda los porcentajes que ellos tienen presentes como para establecer el grado de implicancia que pueda tener la disfemia, porque como bien lo señalaba previamente el senador Nakayama, existen varios orígenes, o al menos pueden existir varios orígenes que tengan que ver con afectaciones fisiológicas, afectaciones psicológicas o afectaciones articulares, incluso del habla. Y eso, lógicamente, existe una tabla que está elaborada por SENADIS en base bien a legislación comparada, fundamentalmente a legislación española, que es la que hace una determinación para establecer el grado de compromiso que tiene ese tipo de circunstancias en el habla y las proporciones que se prevén para la certificación correspondiente son más allá del 33% del compromiso que va a llegar a tener. Entonces, esa es una cuestión técnica, lógicamente, que la evalúan los médicos, pediatras, fonoaudiólogos y fisiatras que tienen dicha capacidad para hacer esa evaluación. Entonces, esa es la exposición en general, señor presidente, señores senadores, y me quedaré atento a cualquier inquietud al respecto. Vuelvo a reiterar, tenemos dos opciones. Una es ratificarnos en el rechazo, que vuelvo a reiterar, estuvo más bien basado en las recomendaciones de Comisión de Salud y Educación en su momento. O, lógicamente, aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. A consideración de los senadores, a ver, ¿quién? Senador Derlis Maidana está pidiendo la palabra. Buen día, presidente, a todos los colegas presentes y también de acuerdo con la aprobación, así como manifestó el señor asesor. Correcto. Entonces tenemos una moción de aprobación. Aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados. El Senado había rechazado. Bueno, entonces por la aceptación de la aceptación del rechazo, ¿verdad, doctora? No, la aceptación, ellos ratificaron su proyecto original, Denis. Entonces nosotros tenemos que ratificarnos en nuestro rechazo o aceptar la ratificación de Y, presidente, yo me voy por la sugerencia de nuestro asesor. y aceptar, Aceptar. aceptar la ratificación de los diputados. Sí, señor. Aceptar de los diputados. ¿Quién más está ahí? ¿Quién primero está? No está. ¿Alguien más? Bueno,
Doctor Nakayama. Aceptar la notificación. Bueno, votemos entonces. Tenemos una versión de aceptar la versión diputados. Aceptado. Puede continuar. Sí, ahí dejo mi binomio como garantía. Muy bien, segundo punto del orden del día. Sí, presidente, el segundo punto es el mensaje 3049 también de la Cámara de Diputados, por el cual remite la resolución 3356 que da por aceptada la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley número 7461 que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, senador. Nada más a modo de rememorar, presidente, como es un proyecto que fue objetado totalmente por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, ya aceptó esa objeción total. Entonces el proyecto ya se encuentra en el archivo. Bueno, ya iría al archivo. La única diferencia es si hay consenso o disenso entre las cámaras, que si puede ser tratado en el diálogo. Sí, eso nada más. Este proyecto refería al tema de que los defensores públicos podrían regular honorarios que irían a un fondo para la defensa pública. Bueno, fue objetado, la Cámara de Diputados ya aceptó ese veto total. O sea, Ya. tenemos una propuesta que, o sea, la posición sería aceptar el veto del Poder Ejecutivo. O eventualmente rechazar, perdón la interrupción, pero la única diferencia es que si aceptamos el veto, se puede volver a presentar mañana el proyecto, y si hay un disenso entre cámaras y rechazamos el veto, ese mismo proyecto no se puede presentar en las sesiones del año. Bueno, entonces, ¿alguna posición en los senadores? Yo diría directamente ir por la aceptación del veto, que es una propuesta que tenemos. Aceptación del veto del Poder Ejecutivo. Total, veto total del proyecto del Poder Ejecutivo. Los que estén a favor de eso, síganse a votar. Ok. Suficiente mayoría. Siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, el siguiente punto es el mensaje 2899 también de la Cámara de Diputados, por el cual remite la resolución 3549 que ratifica la decisión inicial al proyecto de ley que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigación de riesgos en la introducción al país de maquinaria, equipos e implementos agrícolas usados. Este proyecto había sido rechazado por la Cámara de Senadores en sesión de fecha 7 de mayo del 2025. Tiene a su cargo el doctor Francisco Viveros, y antes de pasarle a Fran la palabra, efectivamente tenemos dos caminos nuevamente en este estadio: ratificarnos en el rechazo con los mismos argumentos de la Cámara o aceptar la ratificación de diputados. Tiene el asesor. Bueno, le damos la palabra al doctor Iber. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como lo mencionó la directora, estamos en la segunda vuelta del presente proyecto de ley. Recuerdan este proyecto de ley que tiene por objeto regular lo que es la importación de maquinaria, equipos e implementos agrícolas usados, con el fin, dice el texto, de proteger los ecosistemas agrícolas y la biodiversidad local mediante la prevención de la introducción de especies invasoras asociadas a máquinas contaminadas, para justamente asegurar la salud de los cultivos, dice, la producción agrícola sostenible a largo plazo. Ustedes podrán recordar, señores senadores, lo que menciona el proyecto. Habíamos nosotros acá en la Comisión de Legislación aprobado con modificaciones de proyecto, porque tanto el SENAVE como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios habían emitido sus pareceres y habían pedido modificaciones en el texto de la propuesta que venía de diputados. Quizás los temas más controversiales
señores senadores, son los que hacen relación, por ejemplo, a lo que se menciona en el artículo 4. Recuerdan que este proyecto de ley autorizaba la importación de maquinaria agrícola usada, pero solamente para aquella maquinaria que cuente con una antigüedad máxima de 5 años, que justamente usted, señor senador, había cuestionado que era muy poco, ¿verdad? Y también había otro tema controversial sobre el cual nosotros nos despedimos y solicitamos testar, que es lo relativo al artículo 11, el que habla de las exenciones tributarias a nivel Mercosur. Nosotros habíamos dicho que no íbamos a mencionar la norma, una cuestión relativa a aranceles Mercosur, porque no queríamos regular por una norma inferior algo que podría tener algún tratamiento distinto en una regulación Mercosur. Y habíamos solicitado testar el artículo 11, el cual dice que no pueden beneficiarse de excepciones tributarias relativas al arancel externo Mercosur, este ingreso de maquinaria y equipos por ser maquinarias usadas. De hecho, que es así, ¿verdad? Yo hice la consulta también a la gente, al embajador de Aladi ante Paraguay, me comentó que efectivamente sí, es así, no hay una excepción, pero nosotros en el análisis normativo habíamos dicho que no queríamos incluir esto porque en algún momento eso se podría modificar y ahí estaríamos contraproponiendo una norma de superior jerarquía. Entonces, hoy por hoy nos encontramos ante esta situación, señores senadores. Tenemos ese proyecto de ley, bueno, que justamente le da esa autoridad regulatoria al SENAVE, a Ministerio de Comercio, a la DENIC, para regular todo lo relativo al ingreso de esta maquinaria en atención a la inocuidad y la sanidad vegetal tratando de mitigar la contaminación que se podría producir por el ingreso de estas máquinas y de estos equipos. Lo que hoy tenemos que decir, señores senadores, es directamente ratificarnos en nuestra decisión inicial de rechazo al proyecto de ley que fue, bueno, del Pleno, eso finalmente se decidió rechazar, o directamente aceptar la versión inicial de ratificación dada por la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguien quiere comentar esto? Sí, yo, Senador sí, yo quiero argumentar mi ratificación en la versión Sena. ¿Por qué? Porque creo que es la que equilibra mejor los intereses. Porque yo he conversado con mucha gente, incluso algunos de los que están impulsando esta ley desde el sector privado. Y me trataron de explicar el tema de las plagas y demás. Realmente yo no encuentro ningún asidero rojo. No, sí, claro. Entonces, yo creo que las introducciones que hemos colocado al proyecto de los plazos, el año y demás, son sumamente razonables. En parte cumple con lo que quiere, en este caso, el sector que propone, pero tampoco sin descabezarle al pequeño y mediano productor que es el que compra esta maquinaria. Así es. Entonces, y eso también mueve la economía. Entonces, yo estoy por la ratificación de la versión C. A ver, rechazo. El rechazo de ratificarlo es nuestra primera. Exactamente. ¿Alguien más quiere opinar? Entonces tenemos una moción que es la de ratificarnos en el rechazo de la Cámara de Senadores. Los que estén a favor del rechazo, votemos. Suficiente mayoría. No. Suficiente mayoría. Y lo levanta todo eso, lo mira todo eso. Siguiente punto, senador. Siguiente punto del orden del día, Sí.
es el mensaje 2724 también de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley que crea el programa que dispone la identificación, inscripción y asistencia en la educación básica y media de los estudiantes de altas capacidades. Senador, este proyecto es una competencia de la Comisión de Legislación, ya se encuentra en la Comisión de Cultura y de Familia, Niñez y Adolescencia. Bueno, con eminentemente Comisión de Cultura. Cultura no se... Todavía. Están todavía trabajando en el proyecto. Sí, porque queda dentro del ámbito del Ministerio de Educación, se va a crear un registro de personas, de estudiantes con altas capacidades, las instituciones educativas tienen que evaluarle. Eso es algo eminentemente de la Comisión de Cultura, incluso niñez y adolescencia. Y de todos los muchachos, todo lo que... El siguiente punto, señor. ¿Y qué hacemos con este punto? Bueno, y No, ese no es competencia, es decir. corresponde examinar. Entonces nos excusamos y firmamos y claro, no es competencia de la Comisión de Legislación por tal artículo del reglamento. Porque nosotros por reglamento tenemos que competencia de la Comisión. Ok, entonces Esto no es competencia. no nos compete. Siguiente punto. Muchas gracias, doctora. Siguiente punto y último punto del orden del día. Bueno, el siguiente punto es el proyecto de ley que establece la conformación de comisiones vecinales de apoyo a la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Este proyecto fue presentado por el senador Arnaldo Samaniego y tiene a su cargo el doctor Lucas Wagner. Vamos, pues. Le damos la palabra, breves palabras a nuestro senador, nuestro asesor. Presidente, señores miembros, este es un proyecto de ley que tiene origen en la Cámara de Senadores, es decir, es presentado como proyecto por un senador, ¿verdad? Lo que pretende regular son las comisiones vecinales en el sentido de dotar de ciertas facultades y reconocimiento legal a estas comisiones vecinales para que tengan y sirvan de apoyo logístico para la seguridad comunal, para la seguridad ciudadana. Dentro de este esquema, en un principio, tenemos dos proyectos de ley, uno, el original presentado, y otro con un dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, que el de Asuntos Municipales amplía un poco más las atribuciones, no solamente a una cuestión de nivel de seguridad vecinal, sino también aspectos culturales, educativos. Lo que concretamente hace también este proyecto de ley es otorgar nuevas atribuciones a los municipios para que hagan un relacionamiento funcional, agregando ciertas atribuciones y competencias a las municipalidades, y también se regula un artículo específico de ambos proyectos, regula el presupuesto municipal, diciendo que deben de destinar ciertos rubros o podrán, en la medida que pueda, estos rubros a la comuna. Entonces, más o menos esto es lo que pretende el proyecto de ley. Hay un dictamen vino del Ministerio del Interior que dice que en principio no pone reparo porque se trata de la seguridad ciudadana. A ver de lo que esto puedo informar, que es el texto del proyecto, si me permite, señor presidente, mencionar, y señores miembros, que el artículo 222 de la Constitución Nacional, inciso primero, habla de que regula ese artículo la competencia exclusiva que tiene la Cámara de Diputados, diciendo que es competencia exclusiva toda ley que guarde relación con legislar asuntos municipales. Entonces, ellos, por artículo de la Constitución, tienen exclusividad de iniciativa legislativa, es decir, un proyecto de ley relativo a esta cuestión necesariamente debe iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, es lo que quiero informar concretamente, señor presidente. Entonces, ni se puede tratar en el sentido de aprobar o rechazar, sino que creo yo, y aquí la directora ha de informarme con este aspecto, creo que los precedentes indican que en estos casos lo que hace la comisión a pedido del Senado, pidiendo al Senado, y por ende eso es lo que se resuelve,
no es aprobar ni rechazar porque la competencia exclusiva de su iniciación está en la Cámara de Diputados y por lo tanto debe remitirse el proyecto de ley para que inicie su tratamiento allá. Nada más, presidente, de momento. Gracias, doctor. Sí. Senador Nakayama. Yo creo, presidente, que lo que corresponde es rechazar, porque está mal presentado. Al decir claramente la Constitución Nacional de que las cuestiones municipales tienen lógica, porque los senadores somos nacionales, pero los diputados son regionales, es decir, vienen en representación de los departamentos, salvo casos de Asunción que son de Asunción, pero en los demás casos tienen origen territorial. Y por ese motivo es que el diputado tiene ciertas atribuciones que no tenemos en el Senado. Al caso de los tratamientos de leyes de orden municipal, está el caso de las intervenciones a los municipios, el caso de las destituciones a intendentes, todo eso tiene que hacer el diputado, no hace el Senado. Entonces, por una cuestión de forma se tiene que rechazar. Rechazar al presidente. No, o sea, ahí se inicia, ellos acusan y nosotros, ellos acusan. No, ellos son acusados. Nosotros no hemos votado. Nosotros no hemos votado, los jueces. Y en el también tenemos un artículo, creo que es de la Ley Orgánica Municipal, que es el artículo 66, 65, pero que dice creación, organización y funciones. La organización, funciones y otros aspectos relativos al régimen jurídico de las comisiones vecinales serán determinados por ordenanza. El reconocimiento de las comisiones creadas será efectuado por resolución de la Intendencia Municipal. Es decir, por ley no se puede hacer. Es competencia del municipio. Estos son todas cuestiones de forma, pero de fondo, otra vez, nosotros no podemos crear guardia urbana tipo Venezuela, no colectivo, eso. Y lógico, el Ministerio del Interior no va a poner reparos si a ellos le va a significar dejar una obligación que ellos tienen, que es la seguridad interna. Entonces ellos van a decir, no, la comisión lo que no está funcionando va a decir. Hay seguridad por la comisión. O sea, acá yo pienso que se tiene que rechazar por cuestiones de forma, en este caso, yo pido de dejar sentada mi posición que de forma no. Doctora, para ahondar un poquito más lo que había manifestado el asesor, también recibimos un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que no acompañan el proyecto de ley, porque en el artículo 7, creo que queda en el otro programa de la nueva versión, habla de recursos de que se va a prever partidas presupuestarias para el Ministerio del Interior que se ha transferido a estas organizaciones. Entonces el Ministerio de Economía no acompaña, presidente. muy bien. Bueno, entonces tenemos una moción de rechazo. Si tenemos alguna otra posición dentro de la comisión, los senadores participantes. Entonces, votemos por esta única. Presidente. Sí, adelante, presidente. Y por la moción de rechazo también, presidente. Ok, perfecto. Votemos entonces por el rechazo. Suficiente mayoría. Con eso concluimos, presidente. Rechazamos todo, así es rápido. Luego lo sugerimos así nomás a los que estudian, nuestros asesores. El rechazo. Inventen un número de la Constitución, va en contra ya. Bueno, con eso damos por concluida la reunión. Este fue el último punto del día. Si alguien tiene alguna moción, nos vemos el próximo lunes.